Voy a presentar a Arturo Morales, que es reporte de tesis, el director es la doctora Marta Guzmán. Nos va a hablar de familias especiales de funciones analíticas, comportamiento y multiplicadores. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. Pues como ya lo mencionaron, voy a dar un reporte de la tesis que estuve trabajando durante la maestría bajo la dirección de la doctora Marta Guzmán en la Universidad de Sonora. Mi tesis se llama Familias especiales de funciones analíticas, comportamiento y multiplicadores. Y bueno, primero una pequeña introducción. El objetivo principal de esta tesis es desarrollar algunos de los resultados más destacables en el espacio LPA de funciones analíticas en el disco unitario, cuyos coeficientes de Taylor están en el espacio de sucesiones LP. Bueno, especialmente trabajamos con las propiedades que cumplen sus multiplicadores, además de que damos una noción de Birkhoff-James de ortogonalidad y vemos su utilidad como herramienta para estimar ceros de funciones analíticas. Todo esto tomando como referencia el trabajo de Zheng, Ross y Mashrei, que daré en las referencias más adelante. Bueno, para empezar voy a recordar un poco de teoría de espacios de Hardy. Para eso definimos las siguientes funciones. Si tenemos una función analítica en el disco unitario y R entre 0 y 1, vamos a definir M0 de f, R como la exponencial de 1 entre 2pi por la integral del logaritmo positivo del módulo de f en RE a la IT. Para p entre 0 e infinito vamos a definir MP como la raíz pésima de esta integral del módulo de f en RE a la IT a la p. Y M infinito va a ser el supremo sobre las t entre menos pi, pi del módulo de f. Y estas funciones es posible demostrar que son crecientes para toda p. Bueno, ya con estas funciones definidas vamos a tener los espacios de Hardy HP de la siguiente manera. Van a ser las funciones analíticas en el disco unitario tales que el supremo de MP en f, R es finito. De la misma manera definimos la clase nevanlina, pero en el caso p igual a 0. Y de aquí tenemos las siguientes observaciones. Primero, para p menor que q, las contenciones siguientes se cumplen. H infinito está en HQ, que a su vez está en HP, y esto está en la clase nevanlina. Para f en HP, cuando p es positivo, vamos a definir la norma en HP como el supremo de las MPs. Y este espacio con dicha norma es un espacio normado para p entre 1 e infinito. Si p está entre 0 y 1, vamos a definir una p norma. Y HP entre 0 e infinito va a ser un espacio completo. El siguiente resultado nos es muy útil más adelante al momento de relacionar los espacios de Hardy HP con los espacios LPA, que son los que nos interesan. Es el teorema de Fatou, que nos dice que las funciones analíticas, que si tenemos una función analítica en HP, entonces el límite no tangencial existe para dicha función y que está definido como el límite cuando z tiende a e a la it de manera no tangencial de f de z. Y va a existir para casi toda t entre menos pi y pi. Y ahora tenemos una caracterización del espacio de Hardy H2. Este espacio se caracteriza de la siguiente manera. Si podemos escribir f de z en su forma de serie de Taylor, entonces f va a estar en H2, sí, solamente si la serie de los módulos al cuadrado de los coeficientes de Taylor es finita. Además, es posible probar que también se tiene
relación f está en H2 si solamente si existe una función f minúscula en L2 cuyos coeficientes de Fourier son 0 para frecuencias negativas. Y esta función va a cumplir que f mayúscula es la integral de Poisson de la función f minúscula, donde la integral de Poisson es lo que denotamos aquí. Y bueno, ese teorema se puede demostrar fácilmente utilizando resultados sobre espacios de Hilbert. ¿Qué es tu función f minúscula? F minúscula es una función en L2, bueno, sí, con coeficientes de Taylor, no, de Fourier, perdón. Pues, a ver, regresate ajá. al anterior. Es candidato, ¿no? Ajá, sí, sí, la no tangencial, el límite no tangencial, así es. Y bueno, esa es caracterización para H2. También tenemos caracterización para la clase nevanlina. Y toda función analítica en el disco unitario va a pertenecer a la clase nevanlina si solamente si es el cociente de dos funciones analíticas acotadas. Y además, en este caso, el límite no tangencial va a existir casi en todas partes. Y para las funciones en HP, este límite no tangencial se encuentra en LP. Y bueno, para terminar con la teoría de espacios de Hardy, recordamos el teorema de Hausdorff-Young que nos dice que para P entre 1 y 2 y P' el exponente de P, si F está en LP, entonces la serie de coeficientes de Fourier de Fn a la P' es convergente y de hecho está acotada la norma P' de los coeficientes de Fourier con la norma P de F. Del mismo modo, si tenemos una sucesión en LP, entonces va a existir una función en LP', F minúscula, tal que sus coeficientes de Fourier coinciden con la sucesión a n. Y la norma en LP' de dicha F está acotada por la norma P de la sucesión. Y bueno, ya entrando a los espacios que nos interesan, vamos a definir los espacios LPA de la siguiente manera. El espacio LPA van a ser las funciones analíticas con coeficientes de Taylor en LP. Y si a cada una de estas funciones que están en LPA le damos la norma de sus coeficientes de Taylor, entonces este resulta ser un espacio de Banach. Y bueno, lo podemos acotar. Además, es muy fácil probar que para P entre 1 e infinito, los polinomios analíticos van a ser densos en LPA. Bueno, sabemos que el espacio dual de LP es isométricamente isomorfo a LP'. Y esta dualidad está dada por el siguiente emparejamiento bilineal, donde A es una sucesión en LP y B es una sucesión en LP'. Por la manera en que identificamos a LP con LPA, podemos ver que también existe esta relación de dualidad. El dual normado de LPA es isométrico al LP', por medio de este mismo emparejamiento bilineal. Y como consecuencia del teorema de Hausdorff-Young que acabo de mencionar, podemos probar lo siguiente. Para P entre 1 y 2, una función en HP con coeficientes de Taylor a n, se va a cumplir que su sucesión de coeficientes de Taylor está acotada por la norma en HP de la función f, la norma P' de la sucesión, ¿no? Y inversamente, si tenemos una sucesión cualesquiera en LP, entonces la función formada con esta sucesión como coeficientes de Taylor está en HP' y la norma en HP' de f está acotada por la norma de la sucesión en LP.
Esto nos sirve para ver lo siguiente. Nos muestra que para P's entre 1 y 2, la norma en LP' de una función en HP va a estar acotada por la norma, la norma en LP' está acotada por la norma de A en HP. Y del mismo modo, la norma en HP' de una función en LPA va a estar acotada por la norma en LPA de la misma función. Así, con este resultado, podemos ver, con este resultado podemos ver que si A está en LPA, entonces la función A va a tener límites radiales casi en todas partes. A diferencia del caso en que P está entre 2 e infinito, donde no podemos asegurar esto, pues el espacio LPA no está contenido en la clase Nevanlina. Y bueno, para hablar de multiplicadores, primero vamos a recordar el operador de desplazamiento a la derecha, S, el cual toma una sucesión y le agrega un 0 en la primera entrada y recorre los demás elementos de la sucesión a la derecha. Este operador es una isometría en LP y en LPA podemos verlo como el operador de multiplicación por Z. Y vamos a definir los multiplicadores. Una función phi analítica en el disco será un multiplicador si se cumple que al tomar una función en LPA y multiplicarla por phi, este producto va a seguir estando en LPA. Vamos a denotar a este conjunto de multiplicadores por MP. Y notamos que MP está contenido en el espacio LPA. Además, si phi está en MP, entonces el operador mphi que multiplica por phi a cualquier función en LPA va a ser un operador continuo. Definimos la norma del multiplicador phi de la siguiente manera, como el supremo de las normas en LPA de phi por f para toda f con norma menor o igual que 1 en LPA. Y de esa manera podemos probar que si phi está en MP, entonces es una función acotada y el supremo de los módulos de phi de z está acotado por la norma en MP. Gracias a este último resultado podemos ver que para P entre 1 e infinito se tiene la contención de MP, está contenida en H infinito, intersección LPA. De hecho, en particular, probamos que M1 coincide con el espacio L1A y cuando P es igual a 2, M2 coincide con H infinito. Y bueno, ahora vamos a dar una caracterización de los espacios MP utilizando teoría de operadores. Y para eso vamos a definir la siguiente matriz infinita, que toma una sucesión a n. En la primera entrada ponemos la sucesión, en la siguiente la ponemos recorrida a la derecha y así sucesivamente. Supongamos entonces que phi es una función analítica en D. Entonces, phi va a estar en MP si solamente si la matriz infinita definida con los coeficientes de Taylor de la función phi define un operador acotado en LP. Y en este caso, la norma en MP de phi va a coincidir con la norma del operador A. Utilizando este resultado y algunos otros de análisis funcional, podemos demostrar que el espacio de multiplicadores de LP coincide con el espacio, de LPA coincide con el espacio de multiplicadores de LP'A con la misma norma. Y utilizando el teorema de Chur, es fácil demostrar que L1A, este es al revés, L1A está contenido en MP. Y además podemos acotar la norma en MP de una función en L1A con la norma de
de esta función en L1A. Bueno, también podemos dar, bueno, llegamos a que el polinomio de Taylor de grado n de la función h en L1A converge a la misma función, y también podemos dar como el regreso del teorema anterior, dando una condición extra. Si h es un multiplicador y sus coeficientes de Taylor son todos no negativos, entonces h va a estar en L1A. Y bueno, finalmente hablamos de ortogonalidad de Birkhoff-James. Esta noción de ortogonalidad extiende la noción usual de la siguiente manera. Bueno, la usual la tenemos en espacios con producto interior, y esta noción se da para espacios lineales normados. Y se define de la siguiente manera: si tenemos un espacio normado X, decimos que X va a ser ortogonal a Y si, solamente si, la norma de X más beta Y es mayor o igual a la norma de X para todo escalar beta. Esta noción de ortogonalidad decimos que extiende a la de producto interior, a la usual, porque restringidos a un espacio con producto interior, las normas son equivalentes. Digo, sí, la ortogonalidad son equivalentes. Y en LP podemos dar la siguiente caracterización de la ortogonalidad de Birkhoff-James. Dos sucesiones en LP son ortogonalidades en este sentido, si solamente si se tiene que esta serie converge a cero. Esto nos va a servir más adelante. Y para cada número complejo alfa de la forma R a la IT y S positivo, vamos a definir el siguiente número complejo, que va a ser alfa supra S, va a ser igual a R a la S por E a la menos IT. Y para una sucesión vamos a hacer algo análogo, se va a tener la misma notación, pero va a estar en cada uno de los términos. Y haciendo algunas operaciones utilizando el teorema anterior, vamos a tener que la ortogonalidad de Birkhoff-James entre dos sucesiones A y B se va a tener si, solamente si, el producto interior de B con A supra P menos 1 es igual a 0. Debido a la isometría que existe entre los espacios LP y LPA, podemos hablar de ortogonalidad de Birkhoff-James también en LPA. Entonces vamos a tener de manera indistinta en ambos espacios y vamos a tener el siguiente resultado: una función A y va a ser ortogonal en el sentido de Birkhoff-James con una función B si, solamente si, tenemos que B, A supra P menos 1 es igual a 0. En este caso, la función A supra P menos 1 es la misma definición que antes en la sucesión. O sea, toma la sucesión que la define, la sucesión de Taylor. Y bueno, con este sentido de ortogonalidad podemos encontrar la distribución de ceros de funciones analíticas de la siguiente manera. Si f es una función analítica con coeficientes de Taylor acá y w es un cero de f, vamos a tener las siguientes cotas para todo p entre 1 e infinito. Y esto se puede demostrar utilizando precisamente este sentido de ortogonalidad. Eso es para f en LPA, ¿no? Ajá. Sí. Y bueno, antes dijimos que una función en MP se encuentra también en LPA y que podíamos acotar las normas de la siguiente manera. Y podemos, de nuevo utilizando este sentido de ortogonalidad, mejorar esta estimación acotando
este producto de normas por esta cantidad, que quitando todo esto, toda esa parte, considerando nada más la primera línea, es en realidad la acotación anterior. Entonces esta es una mejora considerable. ¿Qué es esto? Y bueno, como conclusiones de la tesis, hemos trabajado teoría fundamental de análisis que nos ha permitido conocer el comportamiento de funciones en LPA, así como de sus multiplicadores. Dentro de la tesis estuvimos trabajando especialmente el caso de L2A, porque por la definición que di al principio de H2, que coincidía, que era equivalente a que esta serie convergiera con F igual a AK, Z, AK. Bueno, como las funciones que cumplen esto están en H2, de hecho las caracterizan, son las mismas funciones que están en L2A, entonces resultan ser el mismo espacio y tienen la misma norma. Entonces, utilizando todo lo que sabemos del espacio de Hardy H2, pues podemos describir de mejor manera a L2A. Y bueno, nos resultó sorprendente descubrir que el espacio de multiplicadores de LP y de LPA, y de LP', son el mismo a pesar de que las funciones tienen comportamiento distinto. Y al dar una noción de ortogonalidad de Birkhoff-James a estos espacios, podemos estimar ceros de funciones analíticas y además mejorar considerablemente la norma que presenté en la diapositiva anterior. Y bueno, aquí tenemos las referencias. Principalmente nos basamos en este artículo de Schenk, Masregui y Ross. Y si necesitan más información de lo que se desarrolló, se puede buscar la tesis en la página de posgrado de matemáticas de la Universidad de Sonora. Y eso es todo.